Mi nombre es Fernando Reimers y soy profesor de Educación Comparada y de Política Educativa en la Escuela de Posgrado en Educación de la Universidad de Harvard. Aquí dirijo un programa de investigación que consiste en comparar en qué medida diferentes sistemas de educación pública en el mundo preparan a los jóvenes con las competencias que estos necesitan para participar de forma efectiva en la esfera económica y en la esfera cívica en el siglo XXI, dadas las demandas del siglo XXI. Me complace mucho presentar una publicación resultado del trabajo de este grupo titulada 15 cartas sobre la educación en Singapur, que acaba de publicar el Fondo de Cultura Económica. Este libro es la traducción en español de un libro del mismo título publicado recientemente en inglés. El origen de este libro es el siguiente. Como parte del estudio de los programas de los currículum de diferentes países del mundo, en la medida en que ellos ayudan a los jóvenes a desarrollar competencias necesarias para el siglo XXI, conversaba con el comisionado de educación de Massachusetts cuando estábamos realizando el estudio que dio origen al libro también publicado por el Fondo de Cultura Económica titulado Enseñanza y Aprendizaje en el siglo XXI. Realizando este estudio, el cual incluye un capítulo sobre el sistema educativo y los programas de estudio en México, así como un capítulo sobre los programas de estudio en Massachusetts, me preguntaba el comisionado de Massachusetts qué país hace un trabajo particularmente interesante traduciendo las aspiraciones de su currículum en programas efectivos de formación de maestros que respondan a esas aspiraciones. Y le comenté que encontrábamos en este proyecto de investigación comparada que examina el desempeño de los sistemas públicos de educación en China, en la India, en Singapur, en Colombia, en Brasil, en Chile, en México y en los Estados Unidos, que Singapur era una nación particularmente interesante. Particularmente interesante, por un lado, por la prioridad que este país le había dado a la educación en los 50 años de historia de este pequeño país, de este pequeño Estado-nación. Y por otro lado, porque habían desarrollado unos programas de ejecución de sus políticas educativas particularmente eficaces, en el centro de los cuales se encontraba la formación de maestros. Y me pidió el comisionado que organizásemos una pequeña mesa redonda en la que las autoridades principales educativas de Massachusetts tuvieran la posibilidad de conversar con los responsables de los programas de políticas educativas y de formación de profesores en Singapur. Y nos reunimos aquí en Harvard hace ya más de un año a ese propósito. El resultado de esa conversación fue que el comisionado y otros de los participantes en la reunión me propusieron que sería muy útil que enviásemos una delegación a Singapur para conocer de primera mano los esfuerzos de ese país para formar a sus profesores, para que estos desarrollaran las capacidades de llevar adelante pedagogías, formas de enseñanza y aprendizaje en el aula que permitieran a los jóvenes desarrollar estas competencias del siglo XXI que son el foco de investigación de la Iniciativa Global de Innovación Educativa que dirijo. Y lideré esta misión de estudios a Singapur en octubre del año 2015 y en una semana tuvimos la oportunidad de visitar escuelas, de visitar la institución que forma a todos los maestros y a todos los directores de escuela en Singapur, de conocer de cerca cuál era el papel de los directores escolares en crear programas basados en la escuela de formación de profesores. El resultado de esa actividad, como resultado de esa visita, nos planteamos, el grupo que habíamos visitado, de qué manera podíamos animar en Massachusetts un diálogo entre las diversas instituciones que participan en la formación de profesores, así como los distritos escolares, que nos permitiera abrirnos a la posibilidad de plantear de otra manera la formación de profesores. Y con ese propósito publicamos las 15 cartas sobre Singapur. El origen del título de las 15 cartas es el siguiente. En los inicios de la creación de los Estados Unidos como nación, el hijo de uno de los primeros presidentes, que a su vez fue el sexto presidente de Estados Unidos, John Quincy Adams, fue durante un tiempo embajador en lo que se llamaba Silesia, que eventualmente se convirtió en Prusia y Alemania. Silesia había establecido uno de los primeros sistemas educativos públicos en las comunidades a nivel local. Y John Quincy Adams escribió una serie de cartas describiendo esta innovación que publicó con el título de Cartas de Silesia.
Y esta publicación, Las Cartas de Silesia, inspiraron a muchas personas en Massachusetts, que constituyó el primer lugar en el que se establece la escuela pública en los Estados Unidos, a efectivamente crear la escuela pública. En base a esa inspiración, los viajeros de este viaje de estudios a Singapur en octubre del 2015 nos planteamos seguir el ejemplo de John Quincy Adams y publicamos 15 cartas. 15 de los viajeros, cada uno escribió una carta recogiendo sus observaciones de qué aspectos del sistema educativo de Singapur nos parecían particularmente interesantes, particularmente inspiradores, y desarrollamos además una pequeña introducción en la que sintetizamos, el grupo que participó en este viaje de estudios, lo que a nuestro modo de ver son las implicaciones de la experiencia de Singapur para lo que Massachusetts podría hacer para formar a nuestros profesores de una forma más eficaz y para apoyar su desarrollo profesional continuo, para que adquieran las capacidades para llevar adelante pedagogías que permitan a sus alumnos desarrollar las competencias del siglo XXI. De manera que estamos en este momento en Massachusetts embarcados en un proceso de diálogo social, de diálogo educativo entre las diversas instituciones que participan en la formación y el apoyo de los profesores, discutiendo estas 15 cartas. Me anima mucho el que el Fondo de Cultura Económica haya traducido y publicado en español el mismo libro con el título 15 cartas sobre la educación en Singapur, reflexiones desde la perspectiva estadounidense, porque aspiro a que esta publicación tenga en México y en otros países de América Latina un efecto similar al que aspiramos tener en Singapur, en Massachusetts. Es decir, que anime un diálogo social necesario para que las diversas instituciones que participan en la formación de los profesores, tanto en su formación inicial como en su formación continua, en particular en los esfuerzos de formación que ayuden a los profesores a atender a sus necesidades en la escuela, lo que tienen que enseñar a sus estudiantes. A partir de este diálogo necesario, a partir de esta conversación, se implementen el tipo de reformas profundas necesarias para que los maestros en América Latina tengan efectivamente las capacidades para que sus estudiantes puedan adquirir las competencias que necesitan para convertirse en arquitectos de su propia vida. Me complace mucho esta publicación y espero que la misma sea un pequeño aporte a este diálogo tan necesario en América Latina sobre el futuro de la educación y sobre cómo empoderar a los jóvenes para construir el futuro.